Muy buenas, queridos amigos. Vamos a escuchar el Evangelio para hoy, domingo 13 de octubre, 28º del tiempo ordinario. Y leemos el capítulo 17 de San Lucas, los versículos 11 al 19. Y dice: Una vez, yendo camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a lo lejos, y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: Id a presentaros a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos, y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No han quedado limpios los 10? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los leprosos en tiempo del Señor, como lo prescribía la ley, debían mantenerse alejados de las poblaciones y del contacto con las demás personas, naturalmente por el peligro de contagio. Eso explica que cuando iba a entrar en la ciudad, estos hombres se pararan a lo lejos. Y podemos imaginar la escena: hombres que viven literalmente en la periferia de una ciudad, quizás alimentándose de los mendrugos de pan o de cualquier limosna que les pudiesen arrojar. El leproso debía vestirse con andrajos, y cuando alguien se aproximase debía gritar: leproso, leproso, para que la persona supiese su condición y no se aproximara mucho, justamente por el peligro del contagio. No había otra manera de solucionar esta situación. Y entonces Jesucristo sale al encuentro, se detiene frente a estos 10 leprosos que están a lo lejos. Y esa indicación, esa sugerencia del Evangelio me parece que nos puede ayudar a pensar, ¿no? Que a veces nosotros también estamos a lo lejos, o quizás por nuestros pecados, cuyo símbolo es la lepra, nos podemos sentir marginados, alejados de los demás, de la familia, de los amigos, de Dios. Y eso nos hace sentirnos lejos. Y hay momentos en la vida en que podemos estar así, alejados de Dios, un poco encerrados en nosotros mismos. Pero les bastó levantar la voz y gritar: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Les bastó esto para que el Señor se detuviese y les mirara con amor y les diera una indicación. Qué bueno que nosotros también hiciéramos algo parecido, siempre que nos sintamos alejados. Parar y gritar. Sentarnos delante del Señor en la Eucaristía, en un oratorio, en la soledad de nuestra habitación, en nuestro corazón, y gritarle desde lo interior al Señor: Señor, Maestro, ten compasión de nosotros. Qué bonita esta expresión: ten piedad de mí, por favor. ¿Cómo no va a conmover al corazón de Jesús una manera de hablar así? Ellos no van con un reclamo, con una exigencia. Acuden directamente a su corazón. Jesucristo se compadece de ti y de mí cuando le decimos con esa claridad, con esa sencillez y vehemencia: ten compasión de mí. Y la respuesta de Jesús también parece sorprendente. Les dijo: id a presentaros a los sacerdotes. La ley prescribía que quien recibiera un favor, una gracia, debía como dar testimonio de ella, certificarla delante de la autoridad religiosa, o sea, los sacerdotes. Es decir, Jesús les manda que hagan lo propio de quien ha recibido un favor, aunque aún no lo hayan recibido. Que se comporten como agradecidos, aún antes de recibir el favor. Eso nos recuerda lo que dice también la lectura de la misa, la primera lectura de la misa de hoy, que está tomada del segundo libro de los Reyes, cuando Naamán se encuentra con Dios y con el profeta Eliseo,
que le dice que se bañe 7 veces en el Jordán. Naamán tenía una expectativa distinta. Naamán también padecía esta enfermedad. Y sin embargo obedece, aconsejado por un subalterno suyo. Y en ese sentido, digamos, recibe una indicación que se sale de sus expectativas. Estos hubieran dicho, pero ya que voy a ir a donde los sacerdotes y todavía no me han curado. Jesús a veces nos puede pedir cosas que no entendamos, que nos parezcan desproporcionadas o absurdas o irrelevantes. Pero Jesús lo que quiere es nuestra fe. Eso lo veíamos en los domingos anteriores. Jesús lo que quiere es la fe. Y la fe es hacer cosas que no son absurdas, pero que quizás no entendemos. Cosas que quieren manifestar que el protagonista de nuestra vida es Dios. Pero estos leprosos tuvieron la humildad. Y dice, mientras iban de camino quedaron limpios. Esa expresión me parece supremamente elocuente porque el dar gracias ya en sí mismo es un cauce de sanación. Cuando yo ya le digo al Señor gracias y actúo como si hubiera recibido un favor, ya lo estoy recibiendo. Señor, gracias por haber podido perdonar a fulano o a sutana. Ya en ese gracias estoy recibiendo la gracia del perdón. Gracias porque me estás ayudando a trabajar, a afrontar mis situaciones. La gratitud entonces es causa de sanación. Y finalmente, dice que solo uno regresó a dar gracias, el que no era judío sino samaritano. Y Jesús se extraña, ¿no? Los otros 9, ¿dónde están? Y le dijo a ese que había vuelto, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Los otros 9 recibieron la curación de la lepra, pero quizás no la salvación. Qué interesante es esto. A veces nosotros vamos detrás de Dios por un milagro, por un favor, que se me quite la enfermedad, que consiga este trabajo, que tal problema se solucione. Y puede que eso suceda, pero eso no significa que hemos encontrado la salvación. O sea, la plenitud del encuentro con Dios, la felicidad verdadera. La felicidad verdadera se recibe cuando venimos a dar gloria a Dios, la verdadera salvación. Es el único que recibió esta palabra. Y fíjense que también hay algo interesante. Jesús le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. No le dice, te ha salvado por ser agradecido. Dice la fe. Es curioso. Es que en el fondo, el que da gracias es el que ya reconoce que Dios le puede hacer un favor y por tanto tiene fe. Por tanto, dar gracias y tener fe son dos realidades que están íntimamente relacionadas. Si a veces no sabemos cómo tener fe, podemos empezar por dar gracias. Y ya en esa medida en que demos gracias, o sea, aceptamos la realidad que tenemos. El que da gracias acepta la realidad que tiene. En el fondo, ¿qué está haciendo? Aceptando la obra que Dios hace en su vida. Por tanto, acepta su historia y por tanto ya tiene fe. Pues bien, que el ejemplo del Señor y de estos leprosos hoy nos ayude y nos estimule, nos permita pararnos frente a Él y gritar, obedecer a lo que Él nos pida aunque no lo entendamos y dar gracias, que es en el fondo ya tener fe. Un buen domingo para todos, Dios los bendiga.